El olor a tiempo detenido impregnaba el pequeño taller de Clara Valdés. Era una mezcla de cuero reseco, papel avitelado y el dulzor terroso del pegamento de encuadernación que su abuelo le había enseñado a preparar. A sus 22 años, Clara se movía entre las prensas de madera y los anaqueles repletos de volúmenes heridos con la delicadeza de un cirujano. Sus dedos, finos y manchados de tinta, trazaban el contorno de una letra capital dorada en un misal del siglo XVII, un mundo de belleza, ordenada y silenciosa, que era su único santuario. La luz de la tarde de Salamanca se filtraba a través de una ventana alta, dibujando un rectángulo dorado en el suelo de baldosas gastadas y atrapando en su haz millones de motas de polvo, cada una un secreto, una historia suspendida. En este microcosmos, ella era la guardiana, la sanadora de historias ajenas, mientras la suya permanecía intacta, sin escribir, una página en blanco, custodiada bajo llave. Pero este refugio de papel y silencio está a punto de ser profanado por una oferta que destrozará su mundo. ¿Puede la pureza tener un precio? Quédate hasta el final para descubrir un secreto que cambiará todo lo que crees saber sobre el poder y el deseo. Si esta historia te atrapa desde ya, suscríbete al canal y déjanos un comentario contándonos qué harías en su lugar, porque tu opinión es crucial para nosotros. Fuera de aquel taller, la casa familiar respiraba un aire de decadencia majestuosa. Los altos techos con molduras de escayola parecían observar con desdén los muebles cubiertos por sábanas blancas, fantasmas de una opulencia perdida. Cada crujido del parqué, cada eco en los pasillos vacíos, era un recordatorio constante de la ruina económica que se cernía sobre el apellido Valdés. Clara sentía el peso de la historia de su linaje en cada rincón, una presión invisible pero asfixiante que emanaba principalmente de su madre, una mujer cuya voluntad de hierro se dedicaba a preservar las apariencias. La casa no era un hogar, sino una jaula dorada cuyas barras estaban forjadas con el honor familiar y las expectativas sociales. Para Clara, caminar por sus estancias era como moverse por un mausoleo, donde su propia vitalidad se sentía fuera de lugar, casi una ofensa. En el centro de esa estrategia de supervivencia familiar se encontraba ella, o más bien, su virginidad. No era una elección moral ni el resultado de una timidez patológica, sino un activo, un tesoro guardado con celo, una dote inmaculada destinada a comprar la salvación del patrimonio a través de un matrimonio ventajoso. Clara era consciente de su condición de moneda de cambio desde que tenía memoria. Sentía una profunda disociación de su propio cuerpo, como si no le perteneciera del todo, sino que fuera un objeto valioso en depósito, esperando ser tasado y entregado al mejor postor. Este conocimiento había tallado en su interior un vacío inmenso, una sensación de invisibilidad que la hacía preguntarse si alguien, alguna vez, se había molestado en leer las páginas de su propia alma, en lugar de simplemente admirar la encuadernación intacta. Su reflejo en el cristal de una vitrina le devolvía una imagen extraña. Una joven de cabello castaño, recogido con descuido, unos ojos grandes y melancólicos que parecían contener más preguntas que respuestas, y una boca que rara vez se permitía sonreír. Sus movimientos eran medidos, económicos, como si temiera romper algo con un gesto demasiado brusco, como si pidiera perdón por el simple hecho de ocupar un espacio en el mundo. No era consciente de la serena belleza que poseía, una belleza de manuscrito antiguo, delicada y llena de matices que solo una mirada atenta podría descifrar. Se vestía con ropas sencillas y funcionales, colores neutros que la ayudaban a fundirse con el entorno, a pasar desapercibida. Era su armadura contra un mundo que solo parecía ver en ella un símbolo, una promesa de pureza que ella sentía como una condena. La amenaza más inmediata tenía nombre y apellido, un socio de su padre, un hombre mayor, viudo, y con una mirada rapaz que la desnudaba sin pudor cada vez que coincidían en los lúgubres salones de la casa. El acuerdo estaba prácticamente cerrado, su mano a cambio de una inyección de capital que retrasaría lo inevitable. Clara sentía una náusea helada al pensar en ello.
Su futuro se extendía ante ella como un libro cuyo final ya estaba escrito con una caligrafía que no era la suya. Un matrimonio sin amor, una vida de sumisión, silenciosa, la continuación de la jaula, solo que con otro carcelero. El desprecio que sentía hacia su prometido era tan intenso como el miedo, una emoción prohibida y violenta que chocaba frontalmente con la docilidad que todos esperaban de ella, alimentando una rebelión sorda en lo más profundo de su ser. A veces, mientras restauraba un libro de viajes o una novela de amor prohibido, su mente escapaba. Se imaginaba en los lugares descritos, sentía el sol de tierras lejanas en su piel, o el pulso acelerado de una heroína que desafiaba las convenciones por un beso robado. Eran fugas breves, instantes de una libertad tan intensa que le dejaban un regusto amargo al volver a la realidad de su taller. El deseo de vivir, de sentir, de cometer sus propios errores, era un fuego diminuto que se negaba a extinguirse en su interior. Se preguntaba cómo sería ser la autora de su propia historia, elegir las palabras, los giros de la trama, el final. Ese anhelo era su secreto más peligroso, una semilla de insumisión plantada en el árido suelo de su obediencia. El sonido seco de la puerta principal, cerrándose en la planta baja, la arrancó de su ensoñación. El eco subió por la escalera de mármol y se deslizó por debajo de la puerta del taller como una corriente de aire frío. Eran sus padres. Habían vuelto de otra de sus reuniones desesperadas para salvar las apariencias. Clara sintió cómo los muros de su refugio se encogían, cómo el aire se volvía más denso. Dejó con sumo cuidado el pincel sobre un paño de lino y cerró los ojos un instante, preparándose. Sabía que la calma precaria de su mundo estaba a punto de hacerse añicos. La conversación que se avecinaba no sería una más. Lo sentía en la quietud antinatural de la casa, en el latido acelerado de su propio corazón. El tiempo de las páginas en blanco había terminado. La piedra dorada de Villamayor, que al atardecer bañaba Salamanca en un resplandor casi místico, era para Clara un recordatorio constante de la belleza que existía más allá de los muros de su vida. Cada mañana, su rutina era un mapa trazado por la obligación, del silencio de su dormitorio a la tensión velada del desayuno y finalmente al refugio de su taller. Al cruzar el umbral de la casa familiar para volver a su santuario de papel, sentía sobre sí el peso de la ciudad, una urbe de sabiduría y tradición que, como su propia familia, parecía exigirle un respeto y una sumisión que la ahogaban. Las calles bullían con la energía de los estudiantes, risas y conversaciones que le llegaban como ecos de un idioma extranjero, de una vida vibrante y libre que ella solo podía observar desde detrás de un cristal invisible, prisionera de un linaje en decadencia. Las manos de Isabel Valdés nunca estaban quietas. Se movían con una precisión nerviosa, ya fuera ajustando un cuadro ligeramente torcido, eliminando una mota de polvo inexistente de un mueble de caoba o puliendo la platería heredada que ya nunca se usaba en cenas de gala. Eran las manos de una mujer que luchaba contra la entropía de la ruina con la única arma que le quedaba, el control absoluto sobre su pequeño y menguante dominio. Su mirada, cuando se posaba sobre Clara, carecía de la calidez maternal. Era la mirada tasadora de un anticuario evaluando su pieza más valiosa. No veía a una hija, sino un instrumento, una solución. Cada gesto de Clara, cada palabra, cada silencio, era medido y juzgado bajo ese escrutinio implacable, recordándole que su existencia no le pertenecía, sino que era un activo más en el desesperado balance familiar. La cena era un ritual de silencios, un teatro del absurdo donde se pretendía una normalidad que hacía tiempo que había muerto. Se sentaban a la gran mesa del comedor, una isla de madera noble en un mar de penumbra, utilizando la vajilla de Limoges y los cubiertos de plata para comer un guiso humilde. El padre de Clara, un hombre que parecía haber encogido dentro de sus propios trajes, permanecía con la vista fija en su plato, un rey, destronado en su propio palacio. Isabel, por el contrario, mantenía una postura erguida, hablando de trivialidades sociales con una voz firme que desafiaba la realidad de sus circunstancias. Clara comía despacio, sintiendo cada bocado como una farsa.
No era una familia compartiendo una comida. Eran 3 náufragos aferrados a los restos de un barco hundido, fingiendo que el océano no estaba a punto de engullirlos. El nombre de don Ricardo era un sabor amargo en su boca, un escalofrío que le recorría la espalda incluso en la quietud de su taller. Lo recordaba de la última visita, el olor rancio de su colonia mezclado con el de tabaco, la forma en que su mirada húmeda se había deslizado por su cuerpo, despojándola de su ropa y de su dignidad con una suficiencia repulsiva. Su madre lo llamaba un hombre de bien, nuestra salvación, pero para Clara era la personificación de su condena. La idea de su tacto, de su aliento, de yacer junto a él en un lecho matrimonial, era una violencia tan profunda que su mente se negaba a procesarla por completo. Se refugiaba en la restauración de un delicado abanico del siglo XVIII, concentrándose en la seda rasgada para no pensar en su propia carne, a punto de ser vendida al mejor postor. Los retratos de los antepasados la observaban desde las paredes del salón principal, una galería de rostros severos y miradas altivas que parecían juzgar su insuficiencia, hombres con condecoraciones militares, mujeres con joyas que ahora solo existían en 1900. Esas pinturas al óleo. Clara sentía el peso de sus legados, de las expectativas no cumplidas que habían conducido a la situación actual. La habían educado en la creencia de que el apellido Valdés era un estandarte que debía portarse con honor, pero para ella se había convertido en una lápida. Se esperaba de ella que fuera el último sacrificio en el altar de ese honor familiar, que entregara su futuro para preservar un pasado glorioso que ya no era más que polvo y apariencias. Su vida no era suya para vivirla, sino una deuda que debía pagar a aquellos fantasmas silenciosos. Desde la ventana de su dormitorio, que daba a una pequeña plaza interior, Clara observaba a veces la vida de los otros. Veía las luces encenderse en los apartamentos vecinos, escuchaba fragmentos de música, risas, discusiones acaloradas. Eran fogonazos de una existencia normal, de emociones reales y desordenadas que a ella le estaban vedadas. Se sentía como una espectadora en un teatro, viendo una obra sobre la vida, sin poder subir nunca al escenario. Su mundo era el de los susurros, los gestos medidos y las emociones contenidas. El anhelo de algo tan simple como caminar por la calle sin un propósito, de reír a carcajadas o de llorar sin tener que esconderse, era un dolor sordo y constante, una herida secreta que supuraba en la soledad de la noche, mientras el resto de la ciudad dormía, soñaba y amaba. Las voces de sus padres llegaban desde el despacho del piso inferior, no como un grito, sino como un murmullo tenso y afilado que se filtraba a través de las maderas nobles. Clara, que pasaba por el pasillo, se detuvo, conteniendo la respiración. No podía entender todas las palabras, pero algunas resonaban con la claridad de una sentencia. Impago. El banco no espera más. La última oferta. Don Ricardo es la única salida. Y luego, la voz de su madre, fría y cortante como el filo de un cristal. Ella cumplirá con su deber. En ese instante, la amenaza abstracta se solidificó, adquiriendo el peso y la frialdad del acero. No era una posibilidad, era un plan. La habían sentenciado sin juicio, y su propio hogar se había convertido en la antesala de su ejecución. El aire se volvió irrespirable, cargado con el veneno de la traición. Isabel no le gritó. Nunca lo hacía. La crueldad de su madre era mucho más sofisticada. La abordó esa misma noche, en el salón, bajo la mirada de los retratos. Su voz era suave, casi cariñosa, mientras le hablaba del sacrificio, del amor filial, de la nobleza de una hija que se entrega por el bien de su familia. Enmarcó la venta de su cuerpo como un acto de heroísmo, su sumisión como la mayor prueba de lealtad. Piensa en todo lo que te hemos dado, Clara, en el nombre que llevas. A veces, el amor exige decisiones difíciles, le dijo acariciando su mejilla con dedos fríos. Era una manipulación maestra, un veneno dulce que buscaba anular su voluntad, hacerla cómplice de su propia destrucción, convencerla de que la puerta de la jaula, en realidad, era la entrada al paraíso del deber cumplido. Regresó al taller como un animal herido, busca su madriguera. El olor familiar a cuero y papel
la calmó momentáneamente. Sus manos, temblorosas, buscaron consuelo en el lomo de un libro que estaba restaurando, una primera edición de las rimas de Becker. Abrió sus páginas y leyó al azar. «¿Qué es poesía?», dices mientras clavas en mi pupila tu pupila azul. «¿Qué es poesía?», y tú me lo preguntas. «Poesía, eres tú». Las palabras cargadas de una pasión que ella nunca había conocido fueron como una bofetada. ¿Quién era ella? No era poesía, era prosa, un contrato, una cláusula en un acuerdo comercial. La injusticia de su destino la golpeó con una fuerza devastadora. El deseo de ser la pupila azul de alguien, de ser vista, deseada y amada por quien era y no por lo que representaba, se encendió como una llama desesperada en la oscuridad. El timbre agudo del teléfono antiguo rasgó la quietud de la tarde, un sonido estridente que pareció anunciar el fin de todo. Clara lo escuchó desde el taller y su corazón se detuvo. Oyó los pasos apresurados de su madre, el murmullo de su voz educada pero firme, y luego el silencio. Un silencio largo, denso, que precedió a la llamada. «Clara, baja, por favor». No necesitaba preguntar. Lo sabía. Al bajar las escaleras, cada peldaño de mármol era como un paso hacia el cadalso. Su madre la esperaba al pie, con una expresión que no admitía réplica. Don Ricardo y su abogado cenarán con nosotros el viernes. Es para formalizar los detalles. El viernes. Su futuro o la ausencia de él ahora tenía una fecha. El cerco se había cerrado por completo, y Clara sintió cómo el último resquicio de aire abandonaba sus pulmones. Damián Ferro no habitaba espacios, los conquistaba. Su ático en Madrid era una declaración de principios, un vasto universo de cristal, acero cromado y mármol negro que se asomaba al cielo de la capital como el nido de un ave de presa. No había fotografías, ni libros, ni un solo objeto que delatara un apego sentimental. Todo era funcional, preciso, letalmente elegante. Desde allí, con la ciudad a sus pies como un mapa de conquistas, operaba el demoledor. Su imperio se había construido sobre las ruinas de otros, y su reputación era la de un hombre sin pasado y sin piedad, cuya única lealtad era hacia el poder puro y tangible del dinero. El silencio en aquel lugar era absoluto, un vacío que reflejaba con una fidelidad aterradora el desierto que Damián albergaba en su interior, un paisaje helado desde aquella traición juvenil que le enseñó su única verdad. Todo tiene un precio. El amor, para él, era una ecuación resuelta hacía mucho tiempo, una variable sentimental que siempre daba como resultado la pérdida. La mujer que había amado lo había cambiado por la seguridad económica, dejándole una cicatriz que él había decidido convertir en armadura. Ahora, el único placer que se permitía era demostrar la veracidad de su cínica filosofía. El expediente de las empresas Valdés era uno más sobre su mesa de ébano, un caso de mala gestión y orgullo anacrónico abocado al colapso. Sin embargo, una nota a pie de página en el informe de su investigador privado captó su atención. Hablaba de la hija, Clara, de su reclusión, de su belleza intacta y, sobre todo, del celo con que su familia custodiaba su pureza como último activo negociable. Una sonrisa gélida, casi imperceptible, se dibujó en sus labios. El hastío de su propia opulencia a veces exigía distracciones más singulares. La llamada llegó a la casa de los Valdés como el anuncio de un armisticio o de una ejecución. La voz al otro lado de la línea fue breve y cortante. Damián Ferro deseaba visitar la propiedad antes de finalizar la adquisición. El pánico se instaló en la casa como una niebla densa. Isabel Valdés se movía con una febril energía, impartiendo órdenes, puliendo una plata que ya no tenía valor, intentando apuntalar las ruinas de su mundo con el frágil andamio de Mindonisi. Las apariencias. A Clara se le ordenó estar presente. «Ponte el vestido azul, el que te hace parecer más serena», le indicó su madre, evitando su mirada. No se lo pedía como a una hija que participa en un evento familiar, sino como a una pieza de museo que debe ser exhibida. Clara obedeció en silencio, sintiendo cómo cada pliegue de la tela se convertía en una atadura más,
preparándola para el escrutinio del hombre que iba a comprar hasta el aire que respiraba. El coche que se detuvo frente a la verja oxidada no era un vehículo, era una pantera negra de metal y lujo silencioso. Su motor apenas susurraba, un sonido gutural y contenido que parecía burlarse del decadente silencio de la calle. De él descendió Damián Ferro. Era más alto de lo que Clara había imaginado, con un cuerpo que se movía bajo el traje a medida, con la economía de un depredador. Cada gesto era preciso, deliberado. No había nada superfluo en él. Su presencia llenó el umbral de la puerta, proyectando una sombra que pareció devorar la luz del vestíbulo. Era un hombre del siglo XXI, invadiendo un relicario del XIX, y el contraste era tan violento como fascinante. El aire a su alrededor vibraba con una energía fría y controlada, el poder en su estado más puro y destilado, haciendo que los muebles antiguos y los retratos descoloridos parecieran aún más frágiles y condenados. Desde lo alto de la escalera, oculta en la penumbra del rellano, Clara lo observó. No era la crueldad vulgar y rapaz de don Ricardo la que emanaba de él. Era algo mucho más inquietante, una ausencia total de calor, una indiferencia tan profunda que resultaba casi inhumana. Sus ojos, de un gris tormentoso, recorrían el vestíbulo con una mirada analítica, tasadora, no como quien admira una casa, sino como quien evalúa los puntos débiles de una fortaleza antes del asalto final. Cuando sus padres salieron a recibirle con sonrisas forzadas y reverencias apenas disimuladas, él simplemente inclinó la cabeza, un gesto mínimo que no ofrecía calidez, solo un reconocimiento de su presencia. Clara sintió un escalofrío que no era solo de miedo, sino de una extraña y peligrosa curiosidad. Aquel hombre no era un simple carcelero, era una fuerza de la naturaleza. El momento de la presentación fue una colisión de dos mundos en el silencio del gran salón. Su padre la llamó con una voz que temblaba ligeramente. «Mi hija Clara». Ella descendió el último tramo de la escalera, sintiendo el peso de la mirada de Damián sobre cada uno de sus movimientos. Se detuvo a una distancia prudencial, con las manos entrelazadas frente a ella, una postura de defensa inconsciente. Él no sonrió, simplemente la observó, y por un instante que se extendió como una eternidad, el mundo se detuvo en el espacio que mediaba entre sus miradas. Ella esperaba desprecio o lujuria, pero lo que encontró fue una intensidad glacial, una curiosidad afilada que parecía querer despojarla de todas sus capas hasta llegar a su esencia. No la miraba como a un objeto, sino como a un enigma que no esperaba encontrar allí. Damián había llegado esperando encontrar una muñeca de porcelana asustada, un producto de la endogamia y la decadencia de la vieja aristocracia, una pieza frágil y fácil de romper, pero la joven que tenía delante no encajaba en ese molde. Había miedo en sus ojos, sí, pero debajo de él ardía una llama de desafío silencioso, una dignidad inquebrantable que lo descolocó por completo. Su belleza no era ostentosa, sino serena, como la de un manuscrito iluminado, y entonces vio sus manos, unas manos finas, elegantes, pero con las yemas manchadas de tinta y restos de pan de oro. No eran las manos de una dama ociosa, eran las manos de una artesana, de una creadora. Esa contradicción, esa pureza manchada por el trabajo y la pasión, fue como una grieta en la superficie lisa de su cinismo. Clara, por su parte, sintió el impacto de su presencia como una fuerza física. El poder que irradiaba era tan abrumador que casi le costaba respirar. Sin embargo, más allá de la armadura de frialdad y control, sus ojos le revelaron algo más. Vio en ellos un vacío inmenso, una soledad tan antigua y profunda como las piedras de Salamanca. No era la mirada de un monstruo, sino la de un hombre que había construido una fortaleza inexpugnable a su alrededor y se había quedado atrapado dentro. Por primera vez en su vida, alguien la miraba sin ver en ella una dote, un apellido o un cuerpo virginal. La miraba a ella, a Clara, con una atención tan absoluta que se sintió a la vez completamente desnuda y extrañamente reconocida. Era como ser observada por un dios antiguo y olvidado, capaz de ver la más pequeña de sus fracturas. «Su padre me dice que restaura libros», dijo Damián, y su voz,
un barítono grave y sin inflexiones, pareció hacer vibrar el aire viciado del salón. No era una pregunta amable, sino una afirmación, un dato extraído de un informe. «Es mi oficio», respondió Clara, y se sorprendió de la firmeza de su propia voz. «Devuelvo la vida a lo que otros han dado por muerto». Las palabras quedaron suspendidas entre ellos, cargadas de un significado que iba mucho más allá de los libros. Sus padres intentaron intervenir, llenar el silencio con alabanzas a las virtudes de su hija, pero Damián los ignoró. Su atención estaba clavada en ella, en esa respuesta inesperada que sonaba a la vez a confesión y a desafío. Por un instante, en aquel salón lleno de fantasmas del pasado, solo existieron ellos dos, y la tensión palpable de un reconocimiento mutuo e inconfesable. Cuando Damián se marchó, el silencio que dejó tras de sí fue más pesado y denso que su presencia. La casa pareció exhalar un suspiro colectivo, pero la calma no regresó. Algo había cambiado de forma irrevocable. Clara subió a su taller sintiendo un temblor interno que no podía controlar. Se apoyó contra la puerta cerrada, con el corazón latiendo desbocado en su pecho. El miedo seguía ahí, más agudo que nunca, pero ahora estaba mezclado con algo nuevo, algo que no se atrevía a nombrar. No era la repulsión que le inspiraba a don Ricardo, ni la indiferencia que sentía por el mundo. Era una agitación profunda, una conciencia de su propio ser que la visita de aquel hombre había despertado de su letargo. Había probado por un solo instante el terrible y embriagador veneno de ser vista de verdad, y sabía, con una certeza aterradora, que ya nada volvería a ser igual. La propuesta de Damián Ferro no llegó como una orden, sino como una sugerencia, envuelta en el papel de seda de los negocios. Una semana después de su primera visita, solicitó una tasación formal de la biblioteca familiar. Un pretexto tan transparente que a Clara le provocó un escalofrío de indignación y para su propia vergüenza una punzada de expectación. Cuando regresó, no lo hizo con tasadores, sino solo. Se movía por la casa con la familiaridad de un dueño, pero cuando subió la escalera hacia su taller, sus pasos parecieron dudar por primera vez. Clara lo esperó de pie en medio de su santuario, con el corazón martilleándole contra las costillas, sintiéndose a la vez la guardiana de un tesoro y el cebo de una trampa cuidadosamente preparada. La tensión entre ellos era una tercera presencia en la habitación, tangible y vibrante como la cuerda de un violín a punto de romperse. Él no habló de inmediato. Sus ojos grises recorrieron el taller, deteniéndose en las herramientas ordenadas, en los lomos de cuero a medio restaurar, en el olor a tiempo y a paciencia que impregnaba el aire. Era una inspección, pero no la de un comprador, sino la de un explorador adentrándose en un territorio desconocido y fascinante. Se acercó a su mesa de trabajo y con una delicadeza que Clara no habría creído posible, rozó con la yema de su dedo el borde dorado de una página que ella acababa de reparar. El gesto fue tan íntimo, tan invasivo, que Clara sintió como si la estuviera tocando a ella. Él estaba profanando su único espacio seguro, no con violencia, sino con una curiosidad tan intensa que la desarmaba por completo, obligándola a verlo no como un destructor, sino como un hombre que anhelaba comprender la belleza que él mismo era incapaz de crear. «Es un trabajo lento», dijo él, su voz un murmullo grave que no parecía pertenecer a aquel lugar de silencios. «Requiere una fe que yo perdí hace mucho tiempo, la fe en que algo roto puede volver a ser íntegro». Sus palabras no eran una pregunta, sino una confesión velada. Clara levantó la barbilla, negándose a ser intimidada. «No es fe, es técnica», respondió, su voz más firme de lo que se sentía. «Y paciencia. Algunas cosas no se pueden forzar, solo se pueden acompañar en su proceso de sanación. La prisa solo crea más fracturas». La conversación había dejado de ser sobre libros. Ambos lo sabían. Se estaban estudiando, midiendo sus respectivas heridas, reconociendo en el otro un lenguaje de fractura y resistencia que resultaba a la vez familiar y profundamente perturbador. Cuando Damián se fue, el taller pareció encogerse, volviendo a su tamaño real, pero el eco de su presencia permaneció. Clara se sentó en su taburete, temblando. La línea entre el miedo y el deseo
se había vuelto peligrosamente borrosa. El hombre que amenazaba con devorar su mundo era también el único que la había mirado como si contuviera misterios dignos de ser descifrados. Este nuevo sentimiento era un veneno dulce que se extendía por sus venas, una fascinación por el abismo que él representaba. Siempre había vivido, protegiéndose, construyendo muros para mantener su integridad. Ahora una parte de ella, una parte oscura y desconocida, sentía la tentación de saltar, de descubrir si en la caída encontraría la destrucción o por primera vez en su vida la libertad de sentir algo real, aunque fuera doloroso. La llamada se produjo 2 días después. El teléfono sonó en el pasillo y fue ella quien contestó, por puro azar. La voz de Damián al otro lado de la línea, desprovista del eco de los salones, sonó aún más íntima, más cercana. Clara. El simple hecho de que usara su nombre de pila fue una transgresión, una afirmación de una familiaridad que no existía. Le habló de un detalle del contrato de adquisición, una excusa tan endeble que resultaba casi insultante. Pero el verdadero mensaje estaba en la pausa que siguió, en el sonido de su respiración al otro lado del hilo. La estaba invitando a participar en su juego, a reconocer la farsa. Y Clara, en lugar de colgar, se encontró aferrando el auricular, con el pulso desbocado, atrapada en el silencio cargado de todo lo que no se atrevían a decir. La invitación a cenar fue el siguiente movimiento en su partida de ajedrez. Para discutir los términos en un ambiente más neutral, le dijo a su padre por teléfono. Era una orden disfrazada de cortesía. Sus padres la instaron a aceptar con una urgencia desesperada, viendo en ello una oportunidad, aunque sin entender del todo su naturaleza. Clara aceptó, pero no por ellos. Aceptó por una necesidad visceral de entender a aquel hombre, y a través de él, entender la extraña y peligrosa criatura que estaba despertando en su propio interior. Se vistió esa noche no como un cordero para el sacrificio, sino como una duelista. Eligió un vestido de un color oscuro, sencillo, que no revelaba nada. Una armadura de tela para una batalla que se libraría con miradas, silencios y palabras de doble filo. El restaurante era el epítome del mundo de Damián. Un espacio minimalista de cristal y acero con teal. Vistas a la ciudad iluminada. Un acuario de lujo donde los depredadores se movían con una elegancia silenciosa. Clara se sintió como una pieza de anticuario en una galería de arte moderno, un anacronismo. El contraste la hizo sentirse aún más consciente de sí misma, de su propia solidez en medio de tanta frialdad calculada. Damián la observaba desde el otro lado de la mesa, su rostro impasible recortado contra el horizonte de luces de neón. El murmullo de las conversaciones a su alrededor se desvaneció hasta convertirse en un zumbido lejano. Solo existían ellos dos, en una burbuja de tensión tan densa que se podía cortar con los cuchillos de plata que descansaban junto a sus platos. Él comenzó hablando de cifras, de cláusulas, de la inevitable disolución del legado de los Valdés. Su tono era neutro, casi aburrido, como si estuviera dictando un obituario financiero. Era una táctica, una forma de recordarle su poder, de reducirla de nuevo a una simple variable en una ecuación de Windows y sin negocios. Quería verla flaquear, ver el miedo en sus ojos, reafirmar su control sobre la situación. Pero Clara se mantuvo en silencio, escuchando con una atención impávida, dejando que sus palabras cayeran en el vacío. No le iba a dar la satisfacción de suplicar o de llorar. Se limitó a sostenerle la mirada, una mirada que no era de desafío, sino de una profunda y serena observación, como si estuviera leyendo las páginas de un libro muy antiguo y muy triste. Cuando él terminó, el silencio se alargó. Fue ella quien lo rompió. Su voz apenas un susurro, pero cortante como el cristal. ¿Y usted qué colecciona, señor Ferro? Aparte de empresas en ruinas. La pregunta lo tomó por sorpresa. Un músculo se tensó en su mandíbula. Ella continuó, sin apartar los ojos de los suyos. Usted restaura su poder destruyendo el de los demás. Pero, ¿qué hace cuando algo dentro de usted se rompe? Lo compra, lo demuele. Era una estocada directa a su alma, un acto de una audacia tan inesperada que lo dejó sin defensas. Por primera vez desde que se conocieron, Damián Ferro pareció vulnerable,
un emperador desnudo bajo la mirada inquisitiva de su cautiva. La balanza de poder, por un instante fugaz, se había invertido. Él no respondió. En su lugar, alargó la mano y sus dedos rozaron el dorso de la mano de ella, que descansaba sobre la mesa. No fue un gesto de consuelo ni de seducción, fue un acto de reconocimiento, un contacto eléctrico que envió una onda de choque a través del cuerpo de Clara. El calor de su piel contra la de ella era una verdad innegable, una comunicación que trascendía las palabras. Ambos retiraron las manos al mismo tiempo, como si se hubieran quemado. El aire entre ellos crepitaba. La cena había terminado. El negocio había sido olvidado. Lo que quedaba era algo mucho más primario y peligroso, la atracción desnuda entre dos personas que se habían reconocido en sus respectivas soledades y fracturas, un magnetismo fatal que amenazaba con consumirlos a ambos. El viaje, de vuelta en coche, fue un tormento de silencio. Las luces de la ciudad se deslizaban por el cristal como lágrimas de neón, pintando y borrando las facciones tensas de Damián. Clara miraba por la ventanilla, pero no veía el paisaje. Veía el reflejo de su propio rostro, el de una extraña con los ojos brillantes y los labios entreabiertos. El deseo que sentía era una traición a todo lo que había sido, a su miedo, a su orgullo. Era una fuerza que la desbordaba, que la hacía sentir viva y aterrorizada a partes iguales. Este hombre, que representaba su humillación, se había convertido en el catalizador de su despertar. La paradoja era tan cruel como embriagadora, y el dilema moral la desgarraba por dentro. Ceder a esa corriente era perder el control, pero resistirse era volver a la jaula, a la muerte en vida. Él no la llevó directamente a casa. Desvió el coche y subió por una carretera sinuosa hasta un mirador que dominaba toda Salamanca. Apagó el motor y la noche los envolvió, con la ciudad a sus pies como un tapiz de joyas esparcidas. «La odio», dijo Damián de repente, su voz ronca en la oscuridad. «Odio esta ciudad. Odio sus piedras viejas, su orgullo, su resistencia a morir». No la miraba a ella, sino a las luces lejanas. Aquí fue donde aprendí que el amor es solo la antesala de la traición, que la lealtad tiene un precio que yo no podía pagar. No estaba pidiendo compasión. Estaba exponiendo la raíz de su veneno, mostrándole el paisaje desolado de su pasado, la herida original que lo había convertido en el demoledor. Clara lo escuchó sin interrumpir, sintiendo el peso de cada palabra. No vio a un monstruo, sino a un hombre atrapado en el ámbar de su propio dolor, condenado a repetir el mismo acto de destrucción una y otra vez para demostrarse a sí mismo que tenía razón, que nada era sagrado. La empatía que sintió por él fue un golpe bajo, una emoción que no tenía derecho a sentir por su captor, pero era innegable. Vio la conexión entre su propia jaula, dorada, y la fortaleza de hielo que él había construido a su alrededor. Ambos eran prisioneros. Esa comprensión la despojó de su última defensa, el desprecio. Ahora solo quedaba un vasto y peligroso territorio de comprensión y un anhelo abrumador de tocar la herida que él le estaba mostrando. Lentamente, como si temiera romper el hechizo, él giró la cabeza y la miró. En la penumbra del coche, sus ojos parecían dos pozos de oscuridad líquida. La distancia entre ellos se evaporó sin que ninguno de los dos se moviera. Era una fuerza de gravedad, una necesidad ineludible. Se inclinó hacia ella, y Clara sintió su aliento cálido en su mejilla. El olor de su piel, una mezcla de colonia cara y algo puramente masculino, inundó sus sentidos. El mundo se redujo a ese espacio minúsculo, a la promesa de un contacto que lo cambiaría todo para siempre. Su cuerpo anhelaba el impacto, la rendición, el final de la tensión insoportable. Cerró los ojos, esperando el roce de sus labios. Pero en el último segundo, un instinto de supervivencia o quizás de pura dignidad la hizo girar la cabeza. Sus labios rozaron su mejilla, un contacto ardiente y casto que fue 1000 veces más devastador que un beso. «No», susurró ella, no para él, sino para sí misma. No así. No era un rechazo al hombre, sino a las circunstancias. No sería una cláusula más en su contrato de adquisición. Si iba a entregarse, sería por su propia elección, no como el pago de una deuda.
Era su último acto de rebelión, la reivindicación de su voluntad en el preciso instante en que estaba a punto de perderla. Se estaba apropiando de la transacción, convirtiéndola en una decisión. Él se retiró lentamente, sin ira, sin frustración, solo con una expresión de desconcierto que lo hizo parecer más joven. El rechazo, tan sutil, lo había desarmado más que cualquier desafío directo. Había esperado una víctima o una seductora, pero Clara no era ninguna de las dos. Era un territorio con sus propias leyes, y él no sabía cómo navegarlo. La llevó a casa en un silencio aún más profundo, pero que ya no era tenso, sino reflexivo. La transacción había muerto. Lo que quedaba entre ellos era algo infinitamente más complejo y real, una ecuación sin solución aparente que los dejaba a ambos expuestos y profundamente alterados por el encuentro. Clara entró en la casa silenciosa, sintiendo cada terminación nerviosa de su cuerpo en llamas. La jaula familiar le pareció de repente más pequeña, más frágil. Había salido esa noche como una prisionera y volvía como una mujer que había descubierto el poder de su propia voluntad. El dilema ya no era entre la seguridad y el deseo, sino entre dos formas de libertad, la que podía comprar con su cuerpo y la que acababa de descubrir dentro de sí misma, la libertad de decir no para poder quizás algún día, decir sí en sus propios términos. La noche que se avecinaba ya no era una condena, se había convertido en un campo de batalla donde se decidiría el destino de su alma. Y por primera vez, no tenía miedo de luchar. La puerta del ático se abrió sin que él tuviera que moverse, un susurro de tecnología y poder que contrastaba violentamente con el chirrido de las viejas bisagras de su casa. Damián la esperaba de pie, en medio de un salón que parecía tallado en la noche misma. Un vasto espacio de suelos de mármol negro y ventanales que se abrían a un Madrid eléctrico y distante. No había nada personal, ningún rastro de vida, solo la fría perfección de un mausoleo de cristal. Clara avanzó hacia él, sintiendo que cada paso sobre el pulido suelo era una traición a la joven que había sido esa misma mañana. Llevaba el vestido más sencillo que poseía, una armadura de tela humilde. No había venido a seducir, sino a cumplir una sentencia que ella misma había dictado. Levantó la barbilla, y en sus ojos no había súplica, solo la dignidad inquebrantable de quien ha elegido su propio abismo. Él la observó llegar, su rostro una máscara impasible recortada contra las luces de la ciudad. Esperaba ver el terror de un cordero en el matadero, lágrimas contenidas, un temblor de sumisión. Pero la mujer que se detuvo a pocos metros de él era otra cosa. Estaba pálida, sí, pero su quietud era la de una estatua antigua, portadora de una historia y una fuerza que él no había previsto. La tensión entre ellos era tan densa que el aire parecía vibrar. «No tienes por qué hacer esto», dijo él, y su voz, por primera vez, carecía de su habitual filo de acero. Sonaba casi extraña en el silencio de aquel lugar. Clara sintió una oleada de desprecio helado. «¿Me está ofreciendo piedad ahora, señor Ferro? La piedad es un lujo para los que tienen algo que perder. Yo he venido a comprar lo único que me queda por ganar. Mi futuro lejos de todo esto». Sus palabras, pronunciadas con una calma que le costó hasta la última gota de su voluntad, lo golpearon como una bofetada. Él había orquestado aquello como la cumbre de su poder, la demostración definitiva de su cínica filosofía, y ella lo había transformado en un acto de emancipación. La balanza se había desequilibrado. Damián se acercó a uno de los inmensos ventanales, dándole la espalda. «Intenté comprar pureza una vez», confesó con la voz ronca, hablando más para el cristal que para ella. «Con promesas, con un futuro, con todo lo que un joven sin nada puede ofrecer. Y aprendí que no era suficiente, que siempre hay una oferta mejor». La confesión era un fragmento de cristal roto, una herida expuesta bajo la cintas, luz artificial del lujo. Por primera vez, Clara no vio al depredador, sino a la ruina sobre la que había construido su imperio. Una empatía peligrosa, un reconocimiento visceral de su soledad, floreció en el pecho de Clara, ahogando su miedo y su rabia. Aquel hombre no era un monstruo, era un desierto que había olvidado el significado de la lluvia. Se acercó a él lentamente, hasta que su reflejo se unió al suyo en el oscuro cristal del ventanal.
Eran dos fantasmas suspendidos sobre la ciudad, atrapados en la misma noche. Quizá no intentaba comprar pureza, susurró ella, su aliento empañando ligeramente el frío vidrio. Quizá solo intentaba comprar un reflejo de algo que usted ya había perdido en sí mismo. Él se giró para encararla, y en la cercanía, sus ojos grises ya no eran de tormenta, sino un mar en calma después del naufragio. La distancia entre ellos se había vuelto insoportable, un vacío que suplicaba ser llenado. El primer movimiento fue de él. Alargó una mano, pero no para agarrar, sino para rozar su mejilla con el dorso de sus dedos. El gesto fue de una vacilación, de una torpeza tan profunda que desmintió toda su fama de hombre de control absoluto. Su piel, contra la de ella, no quemaba con lujuria, sino que transmitía un frío antiguo, el de una soledad de años. Clara cerró los ojos, no en rendición, sino para absorber la magnitud de aquel instante. El pacto, el dinero, la familia, todo se desvaneció. Solo quedaba aquel contacto frágil, un puente tembloroso, tendido entre dos abismos. Sintió una lágrima solitaria deslizarse por su mejilla, no de tristeza, sino de una emoción tan abrumadora y desconocida que no tenía nombre. Era el deshielo de un invierno que había durado toda su vida. Él retiró el rastro de la lágrima con su pulgar, y ese simple acto de ternura fue la transgresión definitiva, la demolición de todas sus defensas. Se inclinó y sus labios buscaron los de ella. El beso no fue una conquista, sino una pregunta. Fue torpe, inseguro, el encuentro de dos bocas que habían olvidado cómo hablar el lenguaje de la intimidad. Para Clara fue una detonación silenciosa, el primer sabor de una libertad que era a la vez aterradora y sublime. El sabor de él era a whisky caro y a una tristeza tan profunda que la hizo estremecerse. Se aferró a sus hombros, no para sostenerse, sino para asegurarse de que él era real, de que aquel momento de conexión imposible no era un sueño febril nacido de su desesperación. La ropa cayó al suelo de mármol, sin sonido, como pieles viejas de las que se despojaban. La desnudez no fue una humillación, sino una revelación. A la luz de la ciudad lejana, sus cuerpos eran pálidos y vulnerables. Él la miró con una reverencia que la desarmó por completo, recorriendo con sus ojos no sus curvas, sino sus contornos, como si estuviera memorizando un manuscrito sagrado que temía que fuera a desvanecerse. Ella, por primera vez en su vida, no sintió vergüenza de su propio cuerpo. Bajo su mirada, no era un activo, ni una dote, ni un símbolo de pureza. Era simplemente ella, un ser de carne y hueso con el poder de sentir, de dar y de recibir. La habitación, antes fría e impersonal, se había convertido en el único lugar seguro del universo. La llevó en brazos hasta la cama, un vasto lecho blanco que parecía una isla en medio de la oscuridad. El tacto de las sábanas de seda contra su piel fue otro shock sensorial, otro recordatorio del mundo que estaba transgrediendo. Pero cuando él se tumbó a su lado, no hubo prisa. Hubo un largo momento de quietud, piel contra piel, en el que solo sus respiraciones y los latidos acelerados de sus corazones llenaban el silencio. Él le acarició el cabello, los brazos, la espalda, con la delicadeza de un restaurador que teme dañar un pergamino frágil, y en ese tacto, Clara entendió la verdad más profunda. Aquel hombre no quería romperla. Quería saber si, al tocarla, él mismo podría volver a sentirse íntegro. Cuando finalmente se unieron, fue con una lentitud casi dolorosa. No fue un acto de posesión, sino de entrega mutua y desesperada. Clara sintió el desgarro no solo en su cuerpo, sino en el velo de su alma, una ruptura que, en lugar de herirla, la liberaba. El placer, cuando llegó, fue una ola abrumadora que la sorprendió por su intensidad, pero fue eclipsado por una intimidad tan profunda que le robó el aliento. En los ojos de Damián vio reflejada su propia vulnerabilidad, el terror y el asombro de un hombre que había derribado el último muro de su fortaleza y había encontrado al otro lado no un vacío, sino un milagro. Se movieron juntos, no como comprador y comprada, sino como dos náufragos aferrándose el uno al otro en medio de la tormenta. En el clímax de aquella entrega, en la suspensión del tiempo donde solo existían sus cuerpos entrelazados, algo se rompió y se rehizo en ambos.
El pacto se había cumplido, pero su significado se había pervertido hasta volverse irreconocible. No había sido una venta, sino un intercambio de almas. Él, que había venido a poseer, había sido despojado de su cinismo. Ella, que había venido a sacrificarse, había encontrado una forma de poder que nunca imaginó poseer. En la quietud que siguió, envueltos en el calor del otro, y con el pulso de la ciudad latiendo a lo lejos, ambos supieron con una certeza tan absoluta como aterradora que la noche había cambiado el curso de sus vidas para siempre. El amanecer que se acercaba no traería la luz de un nuevo día, sino la cruda revelación de las consecuencias de su transgresión. La primera luz del amanecer se filtró a través de los inmensos ventanales, una cuchilla de luz pálida que cortaba la penumbra del ático. Damián despertó primero, no de golpe, sino con una lenta y pesada conciencia de la realidad. A su lado, Clara dormía, ajena a su escrutinio. La luz matinal suavizaba los contornos de su rostro, revelando una serenidad que parecía casi una acusación en la fría opulencia de la habitación. No era la imagen de una conquista lo que vio, sino el retrato de una pureza que él, en su arrogancia, había creído poder poseer y profanar. En ese instante, la magnitud de su error lo golpeó con la fuerza de una demolición interna. Había comprado un cuerpo, pero en el proceso, el alma de ella había puesto al descubierto el inmenso vacío de la suya. La victoria tenía el sabor amargo de la ceniza. Cuando Clara abrió los ojos, no hubo sorpresa, solo el regreso a una realidad tan afilada como el cristal. El calor del cuerpo de Damián a su lado era un hecho innegable, un ancla que la ataba a la noche anterior. Se levantó sin una palabra, sus movimientos deliberados, casi rituales. Recogió su ropa del suelo de mármol, cada prenda un recordatorio de la transacción. Vestirse fue como volver a ponerse una armadura, pero una que ya no encajaba del todo. Sentía su cuerpo de una manera nueva, como un territorio recién descubierto, con sus propios dolores y sus propios secretos. La distancia entre ellos en la vasta cama se había convertido en un abismo insalvable, lleno de las palabras que nunca se dirían. El pacto se había cumplido. Ahora solo quedaba el exilio. Él la observó en silencio, una tormenta de emociones contradictorias desatándose tras la máscara de su rostro impasible. Una parte de él, una parte que no sabía que existía, quería decirle que se quedara, pero las reglas del juego que él mismo había impuesto se lo impedían. Había sido una transacción y el sentimentalismo no figuraba en ninguna cláusula. Cuando ella estuvo vestida, lista para marcharse, él solo pudo pronunciar unas palabras ásperas, mecánicas. «¿Necesitas que te lleve un coche?» Clara se giró en el umbral de la puerta, y su mirada, clara y directa, lo despojó de su última defensa. «No, gracias. He venido por mis propios medios y me iré de la misma forma». La puerta se cerró con un clic suave, un sonido que retumbó en el silencio del ático como un disparo. El ático, de repente, pareció expandirse hasta el infinito, un desierto de lujo y soledad. Damián se quedó de pie en medio de la habitación, sintiendo por primera vez el frío del mármol bajo sus pies descalzos. El olor de ella, una mezcla de jabón neutro y algo indefiniblemente suyo, todavía flotaba en el aire, un fantasma sutil que se negaba a desaparecer. Se acercó a la cama y posó la mano sobre la almohada donde ella había dormido, pero solo encontró el frío de la seda. La había tenido en sus brazos, había poseído su cuerpo, pero se sentía más vacío que nunca. Había querido demoler su mundo para demostrar su poder, y en su lugar, ella había dejado una grieta irreparable en los cimientos del suyo, una fisura por la que ahora se colaba una luz dolorosa y desconocida. El viaje de vuelta a casa fue un borrón de calles grises y rostros anónimos. Salamanca despertaba, indiferente a la transformación que se había obrado en ella. Clara se sentía como una extraña en su propia piel, una exiliada de la joven que había sido apenas 24 horas antes. El dolor en su cuerpo era real, pero debajo de él había algo más, una extraña y vibrante sensación de vida. Había cruzado una frontera de la que no había retorno. La culpa y la vergüenza luchaban en su interior,
pero eran contrarrestadas por una nueva y aterradora sensación de poder. Había vendido su pureza, sí, pero había comprado su voluntad. Había mirado al abismo a los ojos y había sobrevivido. La jaula familiar, que antes le parecía el mundo entero, ahora se le antojaba ridículamente pequeña y frágil. Al cruzar el umbral de su casa, el silencio que la recibió era más opresivo que cualquier grito. Su madre la esperaba en el vestíbulo, su rostro una máscara de tensa expectativa. No preguntó. No necesitaba hacerlo. La respuesta estaba en la forma en que Clara caminaba, en la sombra de sus ojos, en la dignidad herida que emanaba de ella. Isabel Valdés obtuvo lo que quería, la salvación de su apellido. Pero el precio era tener que mirar cada día al recordatorio viviente de su propia transacción. La mirada que le dirigió a su hija ya no era de control, sino de un resentimiento helado, el de quien no puede soportar ver el reflejo de su propia hipocresía. Clara subió las escaleras sin decir una palabra, sintiendo la frialdad de su madre como un muro de hielo levantándose a su espalda. Los días que siguieron fueron un purgatorio de silencios y miradas esquivas. Su familia la trataba como a un fantasma. Se movían a su alrededor con un cuidado antinatural, evitando su contacto, sus ojos. Había cumplido su deber, los había salvado, y como pago la habían exiliado dentro de su propio hogar. Ya no era la hija, la heredera, era la mancha, el sacrificio que todos preferían olvidar. La casa, que siempre había sido una prisión, se convirtió en una celda de aislamiento. Comía sola, pasaba las horas en su taller, y el eco de sus propios pasos en los pasillos vacíos era su única compañía. La soledad era un castigo, pero también, de una forma extraña y dolorosa, era el primer atisbo de la libertad que había comprado a tan alto precio. En la seguridad de su taller, rodeada de las historias rotas de otros, Clara intentaba recomponer la suya. Tocaba el cuero gastado, inhalaba el olor a pegamento y a tiempo, pero el consuelo que antes encontraba allí ahora se le escapaba. La memoria de la noche en el ático era un torbellino de imágenes y sensaciones que la asaltaban sin piedad. La vulnerabilidad en los ojos de Damián, la ternura inesperada de su tacto, el dolor y el placer, entrelazados de una forma inextricable, había destruido lo más valioso que poseía o se había liberado de la carga más pesada. La duda la corroía. Se miraba las manos, manchadas de tinta y de oro, y se preguntaba si alguna vez volverían a ser capaces de reparar algo con la misma inocencia, o si, quizás, su verdadero trabajo comenzaba ahora, restaurarse a sí misma. Mientras tanto, en Madrid, Damián Ferro descubrió que era incapaz de funcionar. El imperio que había construido con una lógica implacable ahora le parecía un juego de niños, absurdo e intrascendente. Se sentaba en su despacho, rodeado de pantallas que mostraban el pulso del mundo financiero, pero su mente estaba en otra parte. Estaba atrapado en el recuerdo de una joven que había venido a venderse y que, en cambio, le había robado algo invaluable: su certeza. Intentaba invocar su cinismo, su desprecio por la debilidad humana, pero las palabras sonaban huecas en su cabeza. La imagen de Clara durmiendo a la luz del alba lo perseguía, un icono de serenidad que ponía en evidencia el caos que reinaba en su interior. El demoledor había encontrado algo que no podía destruir, y la impotencia lo estaba volviendo loco. Clara, aislada en su torre de marfil y papel, comenzó a sentir un cambio sutil en su interior. El miedo a haberse destrozado para siempre fue dando paso a una nueva y extraña fortaleza. El dolor no la había matado, la humillación no la había quebrado, la soledad no la había vuelto loca. Había pagado el precio más alto y seguía en pie. Un día, mientras sostenía una aguja de encuadernación, se dio cuenta de que sus manos no temblaban. La habían tratado como a un objeto, la habían vendido, la habían repudiado, pero en el epicentro de esa tormenta había descubierto un núcleo de sí misma que nadie podía tocar. Era una fuerza nacida de la ruina, una claridad forjada en el fuego. La joven que temía escribir su propia historia había muerto. En su lugar, nacía una mujer que sostenía la pluma, lista para empezar. 6 meses. El tiempo se había estirado, convirtiéndose en un hilo de seda que Clara había usado para coser los jirones de su nueva vida.
Había abandonado la casa familiar, un mausoleo de silencios y reproches, llevándose consigo solo sus herramientas y una pequeña maleta. Ahora vivía en un modesto apartamento sobre su propio taller, un local pequeño y luminoso en una callejuela empedrada, lejos del opresivo centro histórico. La libertad era un aire fino y frío que a veces le costaba respirar, una soledad tan vasta como el cielo de Castilla. Había aprendido a habitarla, a llenarla con el murmullo de las páginas que sanaba y el sonido de sus propios pensamientos. La cicatriz de aquella noche en Madrid no había desaparecido. Se había convertido en parte de su topografía interna, una línea en relieve que le recordaba constantemente el precio de su independencia y la extraña, dolorosa belleza que puede nacer de la ruina más absoluta. Ya no era una prisionera, sino una cartógrafa de su propio y recién descubierto territorio. Un día, mientras el sol de la tarde doraba las motas de polvo que danzaban en su taller, un mensajero entregó un paquete. Era una caja grande, cúbica, envuelta en un papel grueso de color gris pizarra y atada con un simple cordón de cuero negro. No había remitente, solo su nombre y la dirección del taller, caligrafiados con una tinta negra y una letra angulosa y precisa que le resultó vagamente familiar. Su corazón dio un vuelco violento, un animal asustado despertando en su pecho. Durante meses había construido una fortaleza de rutina y trabajo para mantener a raya los fantasmas, y ahora uno de ellos llamaba a su puerta. Dejó la caja sobre su mesa de trabajo, rodeándola como si contuviera una bomba o una reliquia. Sus manos, normalmente tan firmes y seguras entre los frágiles pergaminos, temblaban ligeramente mientras deshacía el nudo, posponiendo el momento de la verdad, respirando hondo el olor a cuero y a un pasado que se negaba a permanecer enterrado. Dentro, sobre un lecho de terciopelo negro, descansaba un único libro. Pero no era un libro cualquiera. Era un incunable del siglo XV, una pieza de un valor incalculable, y estaba completamente destrozado. Parecía haber sobrevivido a un incendio y a una inundación. Sus tapas de madera estaban carbonizadas en los bordes, el cuero que las cubría estaba contraído y agrietado, y las páginas interiores, manchadas por el agua y el moho, se habían ondulado hasta convertirse en un bloque casi petrificado. Era la imagen misma de la desesperanza, un alma de papel tan herida que cualquier restaurador sensato la habría declarado muerta. Clara lo contempló con una mezcla de horror profesional y una punzada de reconocimiento visceral. Aquel libro era un espejo, reflejaba la demolición, la profanación, la belleza violada. Era la representación material de la noche que ambos habían compartido, un objeto que gritaba la historia que ellos habían decidido callar. Entre la tapa y la primera página, asomaba el borde de una tarjeta de cartulina gruesa, de color marfil. Con un cuidado infinito, como si temiera que el libro se deshiciera en polvo al tocarlo, Clara la extrajo. No había saludos, ni disculpas, ni explicaciones, solo una frase, escrita con la misma caligrafía precisa y controlada del paquete. 9 palabras que lo contenían todo. Creí que estaba más allá de toda reparación. Me equivoqué. No era una petición de perdón, ni una declaración de amor. Era algo mucho más profundo, una confesión, el reconocimiento de su propio error de juicio, no solo sobre el libro, sino sobre ella, sobre sí mismo, sobre la naturaleza misma de lo que se puede romper y lo que se puede sanar. Damián Ferro, el demoledor, el hombre que solo creía en la aniquilación, le estaba enviando la prueba de su propia fe recién descubierta en la restauración. Clara se quedó de pie, sosteniendo la tarjeta en una mano, y con la otra posada sobre la superficie devastada del libro. El taller se sumió en un silencio absoluto, solo roto por el latido de su propio corazón. No lloró. En su lugar, una lenta calidez comenzó a extenderse desde su pecho, disolviendo los últimos témpanos de miedo y resentimiento que aún quedaban en su alma. Lo entendió todo. No era un regalo para comprar su afecto, ni una forma de enmendar el pasado. Era un encargo. Una petición. Le estaba confiando lo más roto que poseía, no para que lo arreglara, sino para que le enseñara que la restauración era posible. Le estaba entregando su propia herida, su propia ruina,
y le estaba pidiendo, en el único lenguaje que conocía, que le mostrara el camino de vuelta. Y por primera vez desde que era niña, una sonrisa genuina, luminosa y llena de una paz inmensa, se dibujó en sus labios. Con un gesto lleno de propósito, apartó los demás trabajos de su mesa y colocó el libro herido en el centro, bajo la luz más pura que entraba por la ventana. Sus manos, ahora firmes y seguras, acariciaron el lomo destrozado con la ternura de una madre. El futuro era una página en blanco, incierto y lleno de desafíos, pero ya no le daba miedo. El amanecer había llegado por fin, no como el final de una noche de transacción, sino como el comienzo de una historia que ahora sí le pertenecía por completo. Era la hora de empezar a reconstruir. Si esta historia te ha conmovido hasta el final y crees en el poder de las segundas oportunidades, suscríbete a nuestro canal, dale a me gusta para que lo sepa el algoritmo y compártela con alguien que necesite un poco de esperanza. Y por favor, déjanos un comentario contándonos qué crees que simboliza este libro. Tu perspectiva es el oro que enriquece nuestra comunidad.